del lago, en donde nos escuchan, en donde están y a través de toda la multiplataforma de Venezuela News. Hoy es un bello día, hoy es un lindo día, hoy es 14. Dios mío, hoy es 14. Ya mañana 14 mitad de octubre. mes. Ya, Señor. se fue el año. Dios mío. Se fue el año. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, buenos días a todos los que nos sintonizan a través de todas nuestras plataformas digitales como Circuito BN Radio en 2 estados del país, como lo nombró ahorita Pedro, tempranito. Desde hoy, martes 14 de octubre, tenemos bastante noticias, bastante materia noticiosa por parte del presidente de la República, pero antes recordarles que estamos en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales y agradeciéndole al equipo que hace posible este programa, en la dirección general Lenín Dávila. En los controles tenemos a John Michael Martínez y en la dirección de video Leiner Solórzano. Buenos días, Roigar. Buenos días, Lenín. ¿Cómo están? Buenos días a todos. También saludos a los que nos escuchan a través, que nos miran a través del streaming en la página venezuela-news.com, en YouTube y también en la app de Venezuela News que puedes descargar para Android o para iPhone en las App Store y la Play Store. Así es, sin más preámbulos, comenzamos en la mañana de hoy, martes 14 de octubre, con un repaso de las noticias más importantes. Presentamos los titulares más destacados. Operación Independencia 200 activada este martes en el Tamacuro. En primeras horas de la mañana se dio inicio a la operación de los órganos de dirección para la defensa integral en el estado del Tamacuro como parte de la Operación Independencia 200 en las zonas de defensa integral del país. Escuchamos palabras del presidente de la República tempranito el día de hoy. Bueno, atención, zona de defensa integral Nueva Esparta. Atención, zona de defensa integral Sucre y del Tamacuro. Bueno, activados plenamente para chequear y dejar en estado óptimo las 27 tareas o 27 acciones de todo el plan de defensa integral, combinando la preparación para la resistencia popular prolongada, activa y creativa, y la ofensiva permanente, tomando iniciativa en todos los campos, en todos los terrenos. Toda la fuerza militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada en el chequeo de todas las tareas, conjuntamente con las autoridades políticas, civiles, legítimas del país, de los estados, de los municipios y nuestro poderoso movimiento popular, el poder popular y las fuerzas policiales. Fusión perfecta, popular, militar, policial. Bueno, estamos afinando la maquinaria para ganar la paz todos los días. Ganar la paz, ejercer la soberanía plenamente y defender el derecho a la vida y a la alegría del pueblo. Activados. Bueno, seguimos aquí. El presidente Nicolás Maduro está activándose en la mañana, tempranito, haciendo orden de operaciones, llamando al engranaje cívico-militar que debe existir frente a las pretensiones, frente a la idea de mucha gente de querer empañar la estabilidad de este país. Pero miren, ayer el día estuvo movido en términos bastante, digamos, geopolíticos. No sé si se dieron cuenta el jalonazo de mano que le dio Donald Trump a Pedro Sánchez. O sea, es que él tiene ¿cómo se llama? La costumbre de jalarte como para que tú sientas que él es el tipo, él es el presidente del mundo. Y el pana se quedó enganchado. Yo pensé que iban a ponerse a jugar también a Pedro Macron. Sánchez. A Macron también se lo hizo ayer. Pero Macron respondió con dignidad o respondió sin dignidad, porque Pedro Sánchez se paró firme. Se paró súper firme. Bueno, claro, le movió aguantó la mano. ¿Qué te pasa, un tipo hermano? alto. ¿Qué te Pedro pasa? Sánchez es un tipo que mide como 2 metros. Sí. A Macron, cuando habló a Macron lo que le hizo fue se le fue y lo abrazó. Un abrazo. Sí, para no quedar en ridículo. Pero bueno, ayer... Macron es muy amoroso, ¿no? Ayer... por ahí agarrado de la mano con Lula de la selva amazónica. Sí. Él extraño. La única persona que no es amorosa con Macron es la esposa, que cae a golpe, hermano, dentro de los aviones. Sí, es verdad. Nos fuimos para otras líderes. 7 y 7 de la mañana, no, pero el día de ayer estuvo bastante movido porque, extrañamente, en circunstancias raras,
todavía sigue la molestia de Donald Trump por no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, más allá de que no quieran decirlo, o que no quieran hablarlo, o que no quieran asumirlo, o ya lo asumen, pero lo saben que tienen que cambiar un poco la narrativa, porque ayer inclusive desde el Congreso de Israel le dijeron: nosotros ya te vamos a postular, este año sí, 2026 es el año de Donald Trump para el Premio Nobel de la Paz, ya estás postulado, llegaste muy tarde, pero ahorita sí lo vamos a hacer, lo dijo el Congreso de Israel. Aunque ayer también sacaron del recinto de la Asamblea o del Congreso, como se denomine, en Israel, porque una persona dijo: pare el genocidio. Al frente de Donald Trump, y Donald Trump lo único que dijo fue, cuando vio el despliegue del equipo de seguridad, que sacaron al tipo inmediatamente, y dijo: qué efectividad para neutralizar a la gente. Pero eso es como si el ejército nazi hubiera postulado a alguien, a Churchill, para el Premio de la Paz, más o menos así. Es así, es de la misma manera. Israel. Entonces, ayer 2 perlas informativas. Primero, vamos a luchar por el Premio Nobel, unas personas que mataron 70.000 personas, pero que todavía no se han descubierto las fosas comunes que están abajo. Se hablan de 70.000 o 100.000 más que están tapiados. Niños que están sin piernas, que murieron ahí debajo de la tierra. Todavía hay niños que ahorita están jugando en cualquier momento, porque lo de ayer de Gaza, el ver ese río de personas, hermano, ayer... El ver esa gente, ayer me conmovió tanto un pana, un chamo limpiando su apartamento todo destruido, y ellos volviendo con esa esperanza y ese río de gente caminando para buscar así sea su lugar destruido, que no existe, pero que ellos quieren nuevamente empezar y tienen el mismo ímpetu. Tanto fue así que el gobierno de Israel prohibió que las personas pudiesen salir en vivo o manifestar alegría por haber sido, porque ayer soltaron rehén por rehén. Hay más de 2.000 palestinos en las cárceles. Se habla de 10.000. Hay un médico que por tratar de abrir el hospital lo metieron preso. Que todo el mundo dijo: ese sí merecía el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos todo ese escenario, entonces sale Donald Trump como que yo fui el que hice la paz. ¿De qué paz me hablas? ¿De cuál paz? ¿O es que van a reconocer el Estado palestino? ¿O es que Israel se va a retirar de los asentamientos y se va a devolver a su Estado, al Estado de Israel, con las delimitaciones que había en el año 48? ¿Eso es lo que va a pasar o qué? Va a abandonar Jerusalén, los altos del Golán que pertenecen a Siria. Van a dejar de bombardear el Líbano, por ejemplo. Que lo siguen bombardeando. Entonces, el día de ayer fue apoteósico, más allá de estas cosas, más allá el presidente de Egipto, estuvo Erdogan también, que ha señalado que hay necesidad, y China también habló y dijo: hay la necesidad de un Estado palestino y que ese problema lo resuelvan los palestinos. ¿Qué dice el señor Lenín? Mira, tú recuerdas cuando esto comenzó, que ellos se inventaron que debajo de los hospitales habían búnkers. Ese es el otro y fake todo news. eso, que era un fake news. Ya por allí varios medios de comunicación destaparon esta nueva mentira de Israel para poder bombardear a Siria, a Gaza. Pero fíjate algo, cuando salen los videos de los supuestos búnkeres, resulta que eran videos en inteligencia artificial montados en 3D. Hecho en una universidad en Europa. Hecho en una universidad en Europa. Un experimento. O sea, que no tenía nada que ver con eso. O sea, ni con las fuerzas de Israel, nada. No tenía que al menos que uno hubiera dicho: bueno, sí, lo tenían en proyecto, los búnkers debajo de los hospitales. Falso, era mentira. Otra mentira, así como de las armas de destrucción masiva en Irak. Preocupante eso, porque los israelíes mostraban era eso, decían: en los hospitales, debajo de los hospitales está el cuartel general de Hamas, hay que bombardearlos. Hay que bombardear los hospitales. Y montaron fue una realidad paralela artificial, con inteligencia artificial, mostrando unos supuestos túneles que fue la excusa para poder bombardear hospitales y para poder bombardear zonas, digamos, de interés humanitario, como escuelas. Y pare usted de contar. Son las 7:11 de la mañana, señorita Ainet. Sí, a propósito de este tema, muchachos, ayer el presidente de la República anunció la creación de brigadas venezolanas para la reconstrucción de Gaza. El presidente anunció la formación de estas brigadas internacionalistas venezolanas para apoyar la reconstrucción de la Franja de Gaza. Durante su programa Con Maduro Más, el mandatario detalló que el gobierno bolivariano coordina con organizaciones internacionales el envío de equipos de construcción, agricultura y salud. Vamos a escuchar.
Nosotros estamos trabajando en una idea con organizaciones internacionales para, desde Venezuela y desde otros países, estamos proponiendo enviar brigadas de constructores, brigadas de agricultores y brigadas de médicos para Gaza a ayudar y acompañar al pueblo. Brigadas internacionalistas de paz, donde vayan constructores, donde vayan agricultores a producir y donde vayan médicos y personal de salud para acompañar en la reconstrucción. Ojalá así se pueda y esta causa sagrada de la humanidad no sea abandonada más nunca hasta que se logre el gran objetivo del renacimiento de Palestina. La verdad, la noticia más bonita de ayer, ¿verdad? Eso es lo que es el carácter humanista de un presidente que le duele la masacre que ocurrió, el genocidio que está ocurriendo, que sigue ocurriendo, porque a pesar de que haya un alto al fuego, Israel sigue bombardeando. Sigue bombardeando Líbano. De mañana vuelve otra vez, porque es que ¿cuántos altos al fuego ha habido? Ha habido más de 700 altos al fuego en donde Israel se comprometió a dejar de disparar y todos han sido violados. Esperemos que esta sea realmente la última vez que esto ocurra, aunque no creemos, pero sí la propuesta del presidente, aplaudimos desde aquí esa propuesta del presidente de brigadas internacionalistas de reconstrucción de Gaza y con venezolanos y gente de todas partes del mundo. Buenísimo. Entre otras noticias, también el presidente el día de ayer en materia económica precisó que uno de los objetivos colaterales de la ofensiva de guerra psicológica y amenazas militares registrada durante los meses de agosto, septiembre y parte de octubre ha sido hacerle daño nuevamente a la economía nacional. Vamos a escucharlo. Uno de los objetivos de toda esta ofensiva del mes de agosto, septiembre y parte de octubre de guerra psicológica, amenazas militares, uno de los objetivos colaterales es hacerle daño a la economía otra vez, hacerle daño a la economía de la gente. Afortunadamente tenemos un nuevo modelo económico bastante robusto. Tenemos una política económica y un equipo económico atento día a día, hora a hora, al comportamiento de las variables producción, abastecimiento, acceso a productos. Hay muchas cosas que hacer para terminar de equilibrar aún más esta economía, este nuevo modelo. Tengan la seguridad que nosotros estamos encima, ya inclusive preparando una segunda fase de estabilización del nuevo modelo económico de los 13 motores para avanzar en un gran objetivo que tenemos que lograr, que es la producción plena y la sustitución, yo diría radicalmente al 100% de todos los rubros y productos que se importan, y el fortalecimiento interno del sistema financiero monetario del país con un círculo virtuoso que vamos a lograr. Es uno de los objetivos nuevos que se va a lograr, yo diría que a mediano plazo, con mucha fortaleza, porque va a quedar establecido. 7:16 de la mañana y nosotros seguimos. Bueno, ayer el presidente lanzó varias líneas directas sobre el tema de la producción de alimentos, sobre la retoma, digamos, de puntos claves de la economía, de industrias, de incentivar, pues obviamente, la reactivación de un modelo económico que, bueno, a todas luces también se fortaleció en medio de las dificultades desde el año 2021, cuando se le logró dar la vuelta, y por eso nos ponen tantos diques, tantos obstáculos para tratar de que nosotros no podamos demostrar, bueno, las bondades de un modelo de gobierno que cuida a sus trabajadores, que cuida a sus habitantes. 7:16 de la mañana. Mira, justamente en el marco de esto que afirmas, Pedro, también el mandatario nacional el día de ayer recalcó que existe un gran consenso nacional y mundial para condenar los llamados ataques bélicos contra Venezuela y las amenazas realizadas por el gobierno norteamericano. Vamos a escuchar. Vamos, Leiner. Imperiales. Hay un nuevo consenso de defender la identidad venezolana. Los venezolanos no somos ni delincuentes ni miembros de ningún tren. Los venezolanos somos gente de trabajo, de cultura,
de alegría, de prosperidad, familias de cordialidad, comunidades de cordialidad. Somos un pueblo hermoso. Hay un consenso de defender ese carácter, de esa identidad. Y hay un consenso para condenar la opción aventurera y guerrerista que el grupo más pesado y extremista, derrotado durante 26 años, de la oligarquía rancia de los apellidos, pretende contra el país. Eso es un consenso. Yo lo decía ayer en el acto, en la gran marcha victoriosa, hermosa de la resistencia por el 12 de octubre. Lo decía ayer y lo recogieron todos los medios internacionales. Yo recogí apenas algunas de las encuestas de mayor credibilidad. Algunos periódicos como el diario El País de España califican las encuestas venezolanas. El único periódico del mundo que lo hace, el diario El País de España. Calificando lo que no hace con ningún país del mundo. Entonces califica una encuesta porque no les gusta a quienes escriben para el diario El País, a algunos de sus escritores. Yo me leo todo, me lo leo todo, estoy pendiente de todo, pero las encuestas más creíbles, más poderosas y científicas, algunas internacionales, señalan esos consensos. Más del 90% del país rechaza el llamado a invasión, rechaza las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Bueno, ahí está, señoras y señores, el presidente Nicolás Maduro a propósito de los extremismos, a propósito del intento de querer invadir, a propósito de las encuestas que fortalecen, que muestran fundamentalmente cuál es el estado de la opinión pública. El 90% desaprueba a una María Corina Machado, desaprueba una invasión militar. Fíjense que ayer nosotros pasamos un video y nos encontramos un video de uno de los influencers de María Corina Machado que ya empiezan a vertir algunas ideas. Ellos andan muy creativos todos estos días. Ayer en un video publicado en Instagram, en la cuenta de este señor Kilómetro, se habla con un supuesto analista político que vive en los Estados Unidos, venezolano. Y planteaba dos escenarios, ¿no? Porque también hay que recordar que también ayer María Corina Machado mandó a neutralizar a los chavistas. En un video que también muy circuló por redes sociales. Y la Premio Nobel de la Paz. Demasiada paz. La Premio Nobel de la Paz anda desatada buscando la guerra, no entiendo por qué. Pero lo cierto del caso con respecto a todo este tema es que ellos pidieron ser del Estado asociado, el Estado 51. O sea, ya ellos tipos dicen, mira, pero es que nosotros podemos tener el gobernador que queramos, ¿verdad? Que va a estar adscrito a Estados Unidos como entidad política, tendremos visa gringa, cobraremos en dólares, etcétera, etcétera, dice el tipo. Y acto seguido el tipo llega y dice, porque como andan creativos, el tipo llega y le dice, y María Corina debería asumir el cargo el día después, y el día después lo que hay que hacer es que duremos 10 años sin elecciones para que María Corina logre estabilizar el país. El día después, María Corina después plantea en un video, y es que nosotros ya tenemos identificado en dónde están, cómo caminan, cómo se visten, ya tenemos la ubicación, el GPS, nada más es hundir el botón de la paz y que caigan bombas de guerra. ¿Ve? Y matamos por una supuesta, y hacemos una supuesta extracción, etcétera. María Corina y su gente andan demasiado locos. Pero no sé qué les está pasando, se están fumando el Nobel. ¿Cómo lo dice? Nobel se les vino a la cabeza. Pero ¿cómo lo dice? Y a Dani Ocean también, por lo visto. Ay, Dios mío. Pero fíjate lo que ella dice, después que dice que están todos identificados, los grupos, no sé qué, que ya para el día después, así lo dice. O sea, el día después del bombardeo, es que nos tienen a todos identificados para buscarnos y matarnos a todos. Bueno, es el gran premio Nobel de la Paz de esta señora. Sí mismo. ¿Tiene por ahí el video listo? Vamos a verlo. Dale. Te voy a proponer algo aquí a ti y a los que le están conectados ahora, que es el camino más rápido para alcanzar el desarrollo. ¿Cuál sería? Venezuela. El camino más rápido y más seguro. Convertir a Venezuela en el Estado
estado número 51 de los Estados Unidos de América, y el proceso no es tan complicado porque el artículo 4 de la Constitución de los Estados Unidos habla que lo que se necesita es la aprobación del Congreso, y aquí estamos hablando de la House of Representatives y el Senado, y la firma del presidente. Sin sentimiento. En los papeles es extraordinario. Y de un día para al otro, ya eres una potencia internacional, tienes visa, cobras en dólares, tienes todos los servicios, o a priori te conviertes en una potencia mundial. No, pero es que Venezuela mantendría su margen de soberanía, mantendría su gobernador, tendría un gobernador como nosotros aquí en Texas tenemos a un gobernador. Necesitamos a una María Corina Machado con mano de hierro que por 10 años traiga la ley y el orden al país, sane a Venezuela, y que las personas que estén en las diferentes posiciones del gobierno sea por meritocracia. Sí, vale. No por política, por política. Hay que refundar la república desde cero. Completamente. Y aquí es donde creo que es relevante el tema que te quería mencionar, porque hay que pensar un poquito radical en algunas cosas, porque yo quiero lo mejor para Venezuela, un cambio profundo para que nunca más vuelva a lo que está ahora. Y para eso Venezuela necesita, Kilómetro, pasar por un periodo fundacional de 10 años para reconstruir a esta Venezuela nueva. 10 años sin elecciones. Bellísimo, bellísimo. Eso es una oda a la democracia. Yo de ahora en adelante voy a colocar ese audio como para hacer yo. Eso, para hacer yo. Está buenísimo. Quiero ser el estado número 51. No quiero tener presidente, quiero tener gobernador. Voy a ganar en dólares, etcétera, etcétera. 10 años sin elecciones. Mira, por ahí tenemos Pregúntele a los puertorriqueños si es que tienen todos los servicios, ¿no? Sí, todos los servicios. Pasaron hasta un año sin luz después del último gran huracán. Y Donald Trump fue y les lanzó papel sanitario. Papel sanitario ahí, rácata. Mira, Los por ahí persiguen, también. ni siquiera los gringos los reconocen como gringos. Ya dicen que no dicen los gringos que hasta Bad Bunny que él no es gringo, él no puede cantar en el Bueno, Super Bowl. eso lo vimos hace poco en un podcast Y entre ellos dos. nacen con su ciudadanía y no los reconocen. No reconocen a los puertorriqueños como Podemos estadounidenses. tener un gobernador, imagínate el nivel de arrastrado de esa gente, vale. No, están Mira, pasados. hace días Bad Bunny estuvo en un juego de esos de las grandes ligas. Ajá. Y entonces ahí siempre ponen el himno y después ponen el God Bless America. Y en el God Bless America él se quedó sentado, todo el mundo está parado y lo grabaron. Bueno, y eso ha desatado la locura allí en redes sociales. Eso. Así mismo. Miren, por ahí tenemos el video de María Corina Machado. Vamos a escuchar este nuevo podcast que vamos a colocar, se lo vamos a regalar como una especie de ringtone que le vamos a regalar a usted para que se acuerde que usted puede ser el estado número 51 asociado de los Estados Unidos, tener un gobernador, cobrar supuestamente en dólares y que María Corina gobierne 10 años sin elecciones. Vamos a escuchar a la obra maestra del Premio Nobel de la Paz que tenemos y que nos gastamos. Días. Y tenemos identificado, esto es muy importante, dónde están los grupos potencialmente que buscarán desestabilizar. Sabemos dónde están, quiénes los integran, dónde se ubican y sabemos cómo los vamos a abordar y eventualmente neutralizar. Ya ella sabe. Nosotros sí sabemos dónde está María Corina. Nosotros sabemos. Ya ella sabe que nosotros dónde nos las pasamos los fines de semana. En la playa. Y entre semana aquí, pues. María Corina, por favor. No me vas a estar tomando fotos. Sabemos dónde está y Carvajal y no por allá en una playa bailando samba, ratata. O sea, pero que el Premio Nobel de la Paz diga vamos a neutralizar, es decir, vamos a asesinar. Claro, de esa lado. Vamos a matar. Vamos a acabar contigo, te tenemos rodeado. Por eso es que esto es una parábola prácticamente de un secuestrador. La lógica de estos paras es de secuestrador. Tienes una pistola en la cabeza, estás rodeado. Tengo misiles, tengo para dispararte, tengo para matarte, ya tengo tu ubicación. Negocia conmigo y la negociación es que te vayas del país. Escúchame bien, te me vas. Señora, deje esos delirios de grandeza. Que usted sabe que ayer y que todos estos días el señor Donald Trump le ha venido lanzando indirectas en contra del Premio Nobel de la Paz de usted. Baja el perfil un poquito. Le dijeron,
Bájale dos. Aquí el protagonista es Trump, no tú. Claro. Y como dijo Pérez Esquivel, ¿cómo tú le vas a dar las gracias y vas a hacer un premio Nobel de la Paz a un tipo que persigue migrantes, que persigue venezolanos, que les quita el TPS, que los manda para el SECOP preso, que les secuestra a sus hijos? Esa es la persona que tú defiendes, a la que tú le dedicas el premio. Qué duro. ¿Ah? Pérez Esquivel se molestó, un premio Nobel de la Paz le dijo, o sea, ¿cómo tú le vas a pedir al tipo que te... Miren, nada más por sanciones económicas se murieron más de 40.000 personas en Venezuela? ¿O es que a la gente se le olvida eso? ¿Ah? Y que estos personajes le ofrenden como el gran emperador el premio. Señor, gran maestro, este es tu premio, no es mi premio. Yo me niego, yo me sacrifico por ti, por tu ego. ¿Ah? Bueno, y otra cosa es que el premio Nobel también sigue la misma lógica desde hace los últimos 5 años ha sido la misma narrativa. Explícale la misma narrativa, porque los nombramos ayer, pero yo pregunto, ¿quién es Dmitry Muratov? ¿Ustedes saben quién es Dmitry Muratov? No tengo ni idea. Premio Nobel de la Paz año 2021, oposición de Rusia, opositor a Putin. ¿Quién es Alex Bialyatsky? Ajá. Premio Nobel de la Paz año 2022. Ese ¿Quién es de Bielorrusia. Es el presidente de Bielorrusia, no es el presidente de Bielorrusia. Es un opositor. Y no sabemos ni dónde está. ¿Quién es Narges Mohammadi? En el 2023. Año 2023. Es el iraní. Un iraní. Oposición iraní. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué hace? ¿Qué hace por A mí, la paz? ¿Dónde está? a mí lo que me preocupa ¿Qué están haciendo? de todo esto es que todavía no han sacado el primer premio Nobel de la Paz de Corea del Norte. Sí, yo dije, el próximo año será Corea del Norte, porque entonces todo lo que sea enemigo de los Estados Unidos le damos el premio. Claro. A un opositor tuyo, porque tú sabes que te vamos a tumbar y vamos a querer hacer un cambio de gobierno y te vamos a querer invadir. El opositor a Kim Jong-un. Nunca se lo han dado a un opositor cubano todavía. Ayer soltaron a un cubano. Ajá, lo mandaron para allá. Para Estados Unidos, a pedido de los Estados Unidos, soltaron a un cubano y el tipo, bueno, ese tipo se desgañitó. Bueno, ahora sí, ya vamos a tumbar a Díaz-Canel. O sea, andan todos envalentonados, ¿no? Sí, por ahí salió Tipo hasta... Magalimeda, pues. ¿Quién fue el que salió? Uno del gobierno de Estados Unidos que dijo, después de Venezuela vamos por Cuba. Sí. No recuerdo quién fue el que lo ese es dijo. Carlos Jiménez. Ese puede ser Carlos Jiménez. Ese tipo es el que cobra por tuitear. Sí. De Guyana. Le paga la empresa, una empresa petrolera de guyanesa, le paga por tuitear contra Venezuela. Carlos Jiménez. Tiene incontinencia verbal. Sí. Póngase pañal, por favor. 7:29, 7:30. Vamos a la cancioncilla. Identificamos y seguimos con más de este. Ni tan calvo ni con dos pelucas. Por Venezuela News Radio. Ajá, 7:38 minutos de la mañana. Miren lo que tenemos por acá, cada uno de nosotros, el equipo de Ni tan calvo ni con dos pelucas. Ya salió la edición número 14 de la revista de Venezuela News. Vivo en Venezuela, no quiero guerra, es el título de la edición número 14 de Venezuela News, la revista. En las páginas centrales de la publicación encontrarás el por qué una simple frase crispó la industria cultural y cómo está directamente relacionada con las amenazas belicistas de Estados Unidos contra Venezuela. Ahí está. Sí, señores. Yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. El número de la revista de Venezuela News. La revista, el último número, señores. Vayan, búsquela en su kiosco porque además se dará cuenta un poco de todo este engranaje, de cómo esta frase se convirtió prácticamente en un leitmotiv de defensa de la dignidad, de defensa de la paz. Aquellas personas que llamaron a no a la guerra fueron tratados de ser fusilados digitalmente, pero en la conciencia de la gente quedará que uno, bueno, se opuso a esas pretensiones de querer invadir un país por sus recursos naturales y fabricar mentiras para justificar esa invasión. Por eso el supuesto cartel de los soles, por eso el supuesto tren de Aragua, por eso la criminalización de Venezuela, y Venezuela se levanta con este eslogan: yo vivo en Venezuela y no quiero guerra. La revista de Venezuela News que encontrará en cualquier lugar, en cualquier esquina, para que se mantenga informado. Así es, seguimos con más noticias en materia nacional, porque el día de ayer Diosdado Cabello afirma: nuestros pueblos originarios saben que hay un antes y un después de Chávez. Ya lo hablábamos acá en el programa tempranito al respecto. También el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela expuso que Venezuela ha recibido manifestaciones de apoyo de fuerzas militares de naciones americanas que respaldan la defensa de Venezuela en caso de una agresión bélica. Vamos a escuchar.
pasarán. Te lo garantizo, ni los Duques, ni los Santos, ni los Pastrana, ni mucho menos los Uribe pasarán por aquí. Ahora, lo que sí hay, y con eso voy a completar una respuesta que no terminé, Geraldine, es una manifestación de fuerzas militares de esta América que han enviado mensaje parejo, diciéndonos a nosotros que si se meten con Venezuela, ellos van a apoyar a Venezuela. Eso sí hemos recibido nosotros, de fuerzas militares, de países no necesariamente con gobiernos, óyeme esto, no necesariamente con gobiernos cercanos a nosotros. Que si hay una agresión contra Venezuela, ellos dirán presente para apoyar a Venezuela. Así que se vendrán los pueblos originarios y las fuerzas militares y policiales de otros países para Venezuela apoyar a esta patria que lo que ha hecho es trabajar en paz, en paz. Asimismo, Diosdado Cabello acusó al expresidente de Colombia, Iván Duque, de ser un narco paramilitar que vive de la droga. Vamos a escucharlo. Si alguien en este mundo cercano tiene todas las características de un inmoral, se llama Iván Duque. Iván Duque es socio de narcotraficante, un narcotraficante, narco paramilitar, que vive de la droga, esté opinando sobre cómo tomar decisiones cuando él tuvo en sus manos 4 años. Es como aquel que dijo, me faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltaron otra cosa. Además, inepto, cobarde, muy cobarde. Recordemos 23 de febrero, que llegó allá al puente, y al puente le dirigió una arenga a los delincuentes paramilitares que tenía abajo, para que pasaran a Venezuela. ¿Pudieron pasar a Venezuela? Por aquí, por Venezuela, no pasarán. Te lo garantizo, ni los Duques, ni los Santos, ni los Pastrana, ni mucho menos los Uribe pasarán por aquí. Ahora, lo que sí hay, y con eso voy a completar una respuesta que no terminé, Geraldine, es una manifestación de fuerzas militares de esta América que han enviado mensaje parejo, diciéndonos a nosotros que si se meten con Venezuela, ellos van a apoyar a Venezuela. Ay, papá, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Súper claro frente a aquellos personajes que andan pregonando que vendrán por nosotros. Y este pueblo venezolano está muy claro y muy consciente de que si quiere paz, se tiene que preparar para la guerra. Y más si tenemos un montón de esquizofrénicos locos, desaforados que están gobernando el mundo y que están haciendo las cosas más atroces en contra del derecho internacional, en contra de la soberanía de los países. Por ejemplo, Israel es la síntesis de todo lo que no se debe hacer en relaciones internacionales. Asesina periodistas, asesina diplomáticos, asesina niños, asesina mujeres embarazadas. Es el gran Hitler del siglo XXI. Es esa magna obra construida por Hitler y que encarniza muy bien. Inclusive ayer el señor Donald Trump tuvo el tupé de decir, a propósito, presidente Herzog, deberían darle un indulto a Netanyahu por los casos de corrupción. ¿De verdad vamos a estar pensando en problemas de vino y de tabaco? Porque se gastó un montón de plata, porque ha recibido plata, porque se dice que el señor Netanyahu cobra por visa, por movimiento, etcétera, etcétera. Cobra en todos lados. Y por eso tenía una crisis interna. Y por eso tuvo que venir Trump a salvarlo. Porque hasta los familiares de lo que ellos denominan los rehenes israelíes estaban saliendo a las calles a protestar en contra de Netanyahu. Y tiene que venir el presidente de los Estados Unidos. Por favor, indúltenle el caso de corrupción que tienen. Pero obviamente, que queda, ayer salió una noticia, por ahí está en Venezuela News, que la familia de Donald Trump, nada más en septiembre se hicieron $5.000 millones, hermano. Esa gente está robando parejo.
está haciendo estafas con criptomonedas. Lanza su propia criptomoneda, su propio memecoin, el señor Donald Trump. Llama a sus amigos y dice, mira, voy a subir los aranceles, compren mercancía ya. Y un tipo hace 300 millones en 1 hora, en 2 horas, y después lo muestra. Mira este tipo, qué tipo tan brillante. Se supo interpretar el mercado y mira, y se ganó 300 millones de dólares en 2 horas. No, tú le dijiste. Tiene información privilegiada como el que apostó a María Corina Machado en Polymarket horas antes de saberse el premio. Información privilegiada que se sabe. Bueno, ¿sabes qué hace 5.000 millones de dólares en un mes? En un mes. En un mes. El otro día salió en Fortune, algo así, que el hijo Barron Trump tiene 19 años. Hizo 88 millones de dólares en el último año. 88 millones de dólares. Ese niño de 19. ¿Haciendo qué? Y además, ya Donald Trump le exigió al dueño de Oracle, que es el dueño del que compró TikTok, a que su hijo Barron Trump sea director ejecutivo de TikTok de Estados Unidos. ¿Qué te parece? Claro, porque fue Barron Trump el que le consiguió, el que lo conectó con la población joven. Lo que pasa es que después del ICE, después de la persecución, después de la denuncia del ICE de que tiene un software espía que se te mete sin orden judicial, se te mete en tus teléfonos y revisa tus redes sociales, ¿ves? Sin autorización judicial, como lo que hacía el gobierno de Israel con Pegasus, con el software Pegasus. Lo mismo ahora hace el ICE, pero para condenar a migrantes. Que a propósito, también ayer salió otra noticia. Es que había una ley según la cual los niños migrantes tenían que ser atendidos por escuelas de manera gratuita para enseñarle el inglés y que se adaptaran a la realidad. El señor Donald Trump mandó a prohibir que le enseñen inglés a los niños migrantes. Recordemos que si Estados Unidos tiene, ¿cuántos millones de habitantes tiene? Casi 300, ¿no? 300 millones. 53 millones de habitantes son latinos en Estados Unidos. ¿Ves? Y por eso dicen, y los latinos son la primera minoría. La primera minoría, y después vienen los afroamericanos, y después vienen los musulmanes. Porque por eso es que el señor Donald Trump quiere disciplinar las redes sociales, quiere comprar los algoritmos para tratar de modificar tu conducta, obviamente. Y las inteligencias artificiales. Y por eso toda la apuesta. Que a propósito, el gobierno de Milei, que anda en una crisis orgánica. Patricia Bullrich también recibió plata, la que acaba de hablar en estos días con María Corina Machado. Plata de un narcotraficante, la ministra de Interior. Y se juntó con Edmundo González y Ledesma allá en Argentina. Los 3 borrachos. Deben estar acabándose todo el vino. Ahorita debe haber una crisis orgánica. Todo el vino de Argentina se acabó. Porque, y si va Miguel Enrique Otero, no te digo en qué termina esa juerga, ese carnaval, esa fiesta, esa orgía. 7:49. Pero ya va, eso, acuérdate que eso lo dijo uno. Se fue Edmundo González de España con Rumbo Desconocido. Sí, claro, el bar Rumbo Desconocido en Madrid, donde se echa los tragos Edmundo con Miguel Enrique Otero. El tipo va a un bar que se llama el Triángulo de las Bermudas. Se va el viernes, la gente lo ve entrar al bar el viernes y regresa el miércoles siguiente. Mira, pero cerrando esta noticia que decías de Trump, un periodista llamado Jacobs explicó que en su primer periodo Trump ganó 1.600 millones de dólares. Ahorita en un mes ganó 5.000. O sea, en esta va por todo, voy por todos los negocios. Porque él sabe que puede ser su último mandato. Claro. El tercero es tratar de gobernar a través de J.D. Vance o de Pam Bondi o de del que él designe como el sucesor del mandato. Pero no Marco Rubio. No, Marco Rubio. Y lo dijo, Marco Rubio puede ser probablemente el mejor secretario de Estado que haya habido, pero no el mejor presidente, ni candidato a presidente. Así mismo. 7:50 de la mañana. Entre noticias también de Estados Unidos, pues el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una proclamación que establece una tarifa única adicional de $100,000 para las nuevas solicitudes de visa H-1B. Según la medida, este pago correrá por cuenta de los empleadores que buscan contratar profesionales extranjeros altamente calificados. La nueva regla, que entró en vigor el pasado viernes 19 de septiembre, afecta específicamente a los profesionales que solicitan visa por primera vez.
Bueno, ahí está otra manera de hacer negocio. Ya hace negocio con el ICE, ya hace negocio con las deportaciones, ya hace negocio con con los bienes y servicios, con la cárcel SECOP del Salvador, con todo hace negocio. Está tratando de comprar unos grilletes para ponérselo a todos los migrantes y bueno, entonces si le pone, imagínense, 2 millones, 3 millones de grilletes, imagínense cuánto se lo va a vender al Estado de los Estados Unidos. Pero la guerra no es negocio para él. No. Él no tiene empresas armamentistas. No. No es negocio. No es negocio. Son las bienes raíces, criptomonedas. Por ahí se tomó una foto con uno de los jeques de Emiratos Árabes Unidos que le está metiendo $2.000 millones a una criptomoneda de Trump. De Trump. Sí. Y él feliz. El tipo anda emocionado no robando. Anda emocionado. Él dice, este es mi segundo mandato, yo me lo voy a disfrutar, me voy a hacer hipermillonario y no creo en nadie. Y aprovecho mi influencia y hago lo que me dé la gana en este, digamos, desastre orgánico que tenemos ahorita, que estamos atravesando el mundo, ¿no? Con todos estos conflictos. A propósito, la FIFA sanciona a Rusia en un momento, lo saca del mundial, pero con Israel no hicieron absolutamente nada. No vamos a cambiar el mundo. No vamos a cambiar el mundo si sacamos a Israel. Mira, pero Rusia está prohibida. Sacaron a Rusia no solo del por mundial. Cierto, Noruega los eliminó. Los eliminó 5-0. Noruega los eliminó 5-0. Pero lo que no hizo la FIFA. Pero fíjate, antes de eso, le pidieron a la FIFA sacar de todas las competiciones del fútbol a Israel, por todo lo que ya sabemos. Pero la FIFA, Infantino dijo, nosotros no tenemos nada que ver en temas de política. Pero años atrás sí sacaron a Rusia, no solamente del mundial, del mundial, sino que la UEFA, que es la que dicta todo en Europa, los clubes de fútbol en Europa, también eliminó de todas las competiciones, Champions League, Europa League, a todos los equipos de Rusia. ¿Ves? Incluso le confiscaron al que era el dueño del Chelsea, que era un ruso, no recuerdo cómo es que se llama ese ruso, Abramovich, creo. Le confiscaron, le robaron el Chelsea. Imagínate. Se lo robaron, se lo confiscaron y se lo entregaron a otras personas ahí. Y todavía hasta el sol de hoy, el Chelsea sigue en manos de otra gente que nadie sabe quién es, que los pusieron ahí a administrar eso. Y le robaron el equipo a un empresario ruso. Lo ridículo es eso, ¿no? Lo ridículo es que te digan, no politicemos el deporte, pero es que los que lo politizaron fueron ustedes. Claro. Los que lo politizaron fueron ustedes, sacando a Rusia y sacando a otros, y en otras circunstancias y en otros momentos históricos sacando cualquier país que ellos supuestamente representen como enemigo, pero como Israel es la simbiosis del poder económico europeo y el poder económico estadounidense, y por eso la incidencia, y por eso el lobby que hacen los israelíes, y por eso Netanyahu inclusive alcanza a decir que es que quien gobierna en los Estados Unidos es Netanyahu y no el señor Donald Trump. Y lo hicieron aquí también. Recuerda lo que hicieron aquí hace algunos años, cuando iba a ser la serie del Caribe en Barquisimeto. Ajá. Nos tumbaron la serie. Correcto. Porque que las protestas, que no sé qué. Y otra vez andan con esa campañita, incluso de la serie del Caribe. La serie del Caribe el próximo año es aquí en Venezuela. Y ya andan nuevamente con la campañita. Y adivine quiénes, los de Miami, que la serie del Caribe no puede ser en Venezuela, que no sé qué más, y una serie de locuras que andan diciendo por allí para que se pronuncie la Confederación del Caribe y nos quite nuevamente la serie del Caribe. Ya andan en esa campañita nuevamente. Ya andan contra el béisbol venezolano. Ya dicen que cualquier equipo que salga a jugar ya está con la narcodictadura y demás. Miren, 7:54 de la mañana, vamos al corte, identificar, y a la vuelta seguramente tendremos nuestro primer contacto internacional. Ya volvemos. Y 39 de la mañana por acá, por Venezuela News Radio, la verdad de Venezuela, señores. 8:38 de la mañana y seguimos nosotros acá llevándole la mejor noticia, la mejor información. Sputnik Internacional, mira esto. De las granjas a la tecnología. Ajá. China tiene muchas formas de responder a los aranceles del 100% de los Estados Unidos. China ha advertido que responderá si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensifica la guerra arancelaria. ¿Cómo podrá Pekín contraatacar? China puede reemplazar a Estados Unidos en muchos productos, pero Estados Unidos no puede reemplazar a China, al menos no en muchos años de nuevas inversiones, dice Fabio Máximo Parenti, profesor asociado de Economía Política Internacional en la Universidad de Asuntos Exteriores de China, a Sputnik. Parenti señala dónde China podría golpear a Estados Unidos donde más le duele. 1, sector financiero.
financiero, reduciendo los activos de reserva denominados en dólares. 2, sector agrícola, comprando soja, carne de cerdo, maíz y otros productos de otros productores como Brasil, Argentina o África, ya lo están haciendo. 3, defensa, aeroespacial y otros sectores tecnológicos, ampliando las restricciones a las exportaciones de tierras raras, también lo está haciendo. Además, China produce el 75% de las baterías de litio y controla las principales cadenas globales de paneles solares, dice Parenti. Por lo tanto, puede imponer nuevas restricciones a productos finales y a componentes que afectarán a la economía de Estados Unidos. La capacidad de procesamiento y refinación no puede replicarse rápidamente, subraya el experto, por lo que Estados Unidos necesitaría al menos 3 años o incluso más para desvincularse de los proveedores intermediarios chinos. Si Pekín restringe las exportaciones y envíos, Estados Unidos y sus aliados enfrentan cuellos de botellas inmediatos en el suministro y retraso industrial. Estados Unidos no puede reemplazar fácilmente los insumos y maquinarias para chip y otros productos, concluye Parenti para Sputnik Internacional. Así mismo, señores. 8:40 de la mañana, rápidamente nuestra brújula informativa se mueve directamente hacia La Habana, Cuba, con nuestro corresponsal, El Necio. Ahora Venezuela News se mueve a Cuba. Señor Pedro, ¿cómo está? Pedro, cuéntenos, ¿qué noticia nos tiene por allá desde el Caribe? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va, compañeros? Buen día, hermano, buen día. Muchísimas noticias por acá, se están moviendo como... ¿Me escuchan? Te escuchamos, fuerte y claro. Creo. Les decía que se está moviendo el mundo de las noticias por acá. Quería comenzar con un desmentido que ha hecho la Cancillería cubana respecto a un tema que se ha ido volviendo mediático en el escenario internacional. Desde hace como 2 años se ha comenzado a acusar a Cuba en diferentes medios de comunicación internacionales de que está enviando mercenarios, está enviando personas a la guerra en Ucrania, ya sea de un bando o del otro. Bueno, ya Cuba ha repetido en varias ocasiones que sí hay grupos en Ucrania, en Rusia, que han contactado y han tratado de establecer negociaciones con cubanos que están en esos países. Y bueno, han insertado algunos cubanos emigrantes en sus ejércitos, tanto ruso como ucraniano, pero que el Estado cubano no media, no tiene mediación en este conflicto y por tanto no ha participado de ninguna forma. Por supuesto que es también tratando de sembrar una tendencia de opinión en medios de comunicación de los Estados Unidos para tratar de implicar a Cuba en una guerra de la cual no es parte, ¿no? También como forma de justificación para nuevas sanciones quizás. Bueno, ya Cuba ha dicho también que se han procesado más de 40 personas que por mediación de WhatsApp, de Telegram, de diferentes redes sociales, están tratando de contactar cubanos para llevar hacia la guerra en Ucrania, pero que el Estado se opone a esto. Incluso estamos hablando de 40 procesos penales que se han ejecutado, de esos varios han terminado en sanciones de 6 a 14 años, precisamente porque el Estado cubano se opone al mercenarismo y a todo el tráfico de personas. En este sentido, bueno, la Cancillería cubana, también el presidente cubano, han rechazado nuevamente esta forma de manipulación de la posición que tiene el Estado cubano respecto a este conflicto, que incluso ya en otras votaciones de la ONU y demás, Cuba ha votado, se ha abstenido y ha votado en una postura neutral respecto al conflicto de Rusia y Ucrania, dado que mantiene relaciones históricas con ambos países. Ahí dice que al detectarse la presencia de cubanos en el conflicto en Ucrania, se procedió a neutralizar el reclutamiento del territorio nacional y se iniciaron procesos penales con ese fin para todos los 40 imputados que estaban cometiendo este delito en Cuba. Y bueno, en ese caso señala que varias organizaciones que no radican en Cuba ni tienen vínculo con el gobierno cubano sí están tratando de reclutar cubanos para la guerra, pero que se está tratando de encontrar cuál es el mecanismo, cuáles son las vías por las cuales se están haciendo para que así sean juzgados. En su inmensa mayoría este reclutamiento se realiza desde el extranjero entre nacionales que radican o permanecen temporalmente en Rusia, en Ucrania o en diversos países. ¿Cómo se realiza el reclutamiento para ese conflicto? De una multiplicidad de nacionalidades en cifras, pero eso también hasta el momento es impreciso. Bueno, aclarar esto, que la Cancillería cubana ha salido a desmentir, también el presidente cubano, y que Cuba vuelve a mostrar que se opone a la trata de personas, se opone al reclutamiento de mercenarios y en este sentido, bueno, también aclara una postura de Estado.
Bueno, imagínate que traten de vincular a Cuba con cualquier tipo de expresión, pero lo que también sí hace parte y que no condena a Estados Unidos es el montón de mercenarios latinoamericanos que sí están en Ucrania y que de hecho lo han hecho de manera pública, y un montón de soldados colombianos o exsoldados o ex paramilitares que están en Ucrania, pero defendiendo al ejército de Ucrania porque les pagan entre $3,000 y $5,000 mensuales. Solo que después los dejan Cuando les pagan. Cuando les pagan. Después los dejan abandonados ahí como carnicería humana, y los rusos, bueno, hacen acciones de contención frente a este tipo de situaciones, pero obviamente tenían que tratar de vincular a Cuba, como también, bueno, lo han hecho también con Corea del Norte, pero porque Corea del Norte hizo un acuerdo militar entre Corea del Norte y Rusia, y por eso está mandando equipo para esa frente de batalla, como los Estados Unidos igual lo hacen a través de la OTAN. Claro. El ejército francés, el ejército español, el ejército alemán ayudan a Zelensky para tratar de supuestamente acabar con Vladimir Putin, solo que no han podido. Necio, ¿nos escuchas? Lo perdimos. Lo perdimos. Sí, lo escucho. Ahí tenemos... Sí. No sé si tienes otras más noticias para comentar, hermano. Sí. Tenemos por acá que Guatemala, ha habido una fuga en Guatemala interesante, porque es una fuga masiva de presos de alta seguridad, de alta emergencia en Guatemala. 18 miembros, 20 presos de la organización Barrio 18 han escapado de una cárcel de alta peligrosidad en Guatemala. Esto resultó noticia este 13 de octubre en varios medios de comunicación. Ahí los recogía BBC. 20 pandilleros presos considerados de alta peligrosidad se han fugado de la cárcel. Esto es una operación que se está volviendo incluso ahora internacional para tratar de contrarrestar esta alta fuga. Y bueno, en ese sentido también el gobierno de Guatemala ha intensificado su persecución en fronteras y también en el terreno cercano a las poblaciones de las cárceles donde hubo fuga. En este caso también se están pidiendo varias dimisiones dentro del gobierno de Guatemala. Específicamente ya se destituyó el jefe del sistema penitenciario, el señor Ludín Godínez, y el director y subdirector de la cárcel Fray Janes II, que bueno, es la cárcel donde más fugados hubo, pero bueno, se ha descartado que el ministro de seguridad vaya a renunciar en este sentido, aunque también se están pidiendo nuevos movimientos dentro del gobierno de Arévalo. En este caso, bueno, la organización Barrio 18 es una de las organizaciones, de las primeras organizaciones que el gobierno de Donald Trump declaró como terroristas. Y bueno, en este caso también ha habido pronunciamiento de la Embajada de Estados Unidos, quien calificó este acontecimiento como totalmente inaceptable, puesto que trae problemas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, y pidió al gobierno de Bernardo Arévalo recapturar a estos para Guatemala, para la región y para el territorio de los Estados Unidos. Bueno, señalar de la noticia que es interesante esta fuga masiva de presos de una prisión de alta seguridad, y que vamos a estar pendientes a cómo se dé este acontecimiento futuro, pero sí, Guatemala ha intensificado su vigilancia en fronteras precisamente con México. También ha colaborado con Honduras y con El Salvador para tratar de recapturar estos presos. Esto fue noticia en varios medios de comunicación, y cierro este pase con, bueno, algo que fue noticia ayer, dado que le preguntaron a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre su participación en la Cumbre de las Américas a celebrarse el día 4 y 5 de diciembre. Bueno, Claudia Sheinbaum ya es la primera mandataria que define que no va a participar en la Cumbre de las Américas, no va a ser parte de la cumbre que va a ocurrir en República Dominicana, una cumbre que está cooptada por la OEA, que está manejada por Estados Unidos, y que bueno, ellos han definido que se excluya unilateralmente así a Cuba, Venezuela y Nicaragua nuevamente. Recordemos que ya pasó en cumbres anteriores, y bueno, ya Claudia Sheinbaum dijo que no va a estar en la Cumbre de las Américas, y realmente dijo que también estaba contenido dentro del margen de trabajo que tienen que hacer ahora respecto a las inundaciones en México, ¿no? Pero sí lo imbricó
a esta exclusión que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, pues dijo, no estamos de acuerdo con que se excluya a ningún país, aún estamos evaluando si se envía a alguien de la Cancillería a ese evento, pero todavía no lo ha precisado. Lo que se ha dicho es que ella no va a participar. Claudia también se une a la expresión del gobierno de Bolivia, el Estado plurinacional de Bolivia, que dijo que tampoco iba a participar en esta cumbre de las Américas, dada la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Estaremos al tanto que otros mandatarios en las próximas fechas, repito, falta mucho todavía, es el 4 y 5 de diciembre en República Dominicana, esta cumbre que está preparando la OEA, y de aquí a allá seguramente otros muchos mandatarios, otros países declinen su participación respecto a esta forma nueva que está tratando de la OEA hacer diplomacia, ¿no? Una diplomacia llamada Cumbre de las Américas, donde excluyen siempre países, y en este caso excluyen los países que se oponen a la hegemonía y al poder de la propia OEA, ¿no? De la propia OEA, sus garras sobre el continente. Mira, Necio, antes de culminar, ayer yo vi una parafernalia, una especie de Guaidó, un tipo que entraba por el aeropuerto de Miami, un opositor cubano que ha estado pontificado por todas las redes sociales, por NTN 24, hay una cobertura de máxima presión mostrándolo como un héroe de la democracia en Cuba. Cuéntanos un poco sobre esa historia. Sí, voy a detallarles qué ha ocurrido y ya de paso también abrimos aquí camino para que en el próximo pase podamos ampliar sobre este fenómeno, ¿no? Sí, acaba de ocurrir el abandono del país de José Daniel Ferrer. José Daniel Ferrer es una de las figuras de la oposición cubana más conocida de los últimos años, una persona que, bueno, en los últimos años ha estado lo mismo en Miami que en Cuba, va hacia los Estados Unidos y regresa a Cuba. Y bueno, siempre ha declarado en medios de Miami que recibe financiamiento público del gobierno de los Estados Unidos. O sea, en este caso no es algo escondido tras una telaraña, sino que es algo que él ha reconocido en medios de prensa de Miami. Allí él detallaba en uno de los debates últimos que tuvo la última vez que fue a Miami, detallaba cuáles son las organizaciones específicas que le pagan dinero, puesto que tuvo un debate público y se lo preguntaron cuáles son las organizaciones por las cuales usted financia su acción en Cuba, por la cual usted financia su reclutamiento, su trabajo, porque es una persona que tenía mucha influencia allá en la región donde trabajaba, en Santiago de Cuba, y en ese caso, bueno, él declaró la Fundación Nacional Cubano-Americana y otras organizaciones que reciben dinero directo del Departamento de Estado y se lo tramitan a él. En este caso, bueno, José Daniel Ferrer, mediante conversaciones con el Vaticano, en enero había recibido, porque el señor estaba imputado, estaba sancionado por la ley en Cuba, y bueno, había recibido digamos, un permiso de salida para poder estar fuera, para poder estar libre. En este caso se hizo conversaciones con el Vaticano, se llevó a cabo este permiso, se condenó la causa, ¿no? En este caso, y el señor volvió a incurrir en delito penal, bueno, y volvió nuevamente la justicia a promover y a hacer efectivo el delito por lo cual se le condenaba. En este caso, bueno, también conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que es una figura que le importa mucho, dado, bueno, sus lazos devenidos y probados. Bueno, en este caso el gobierno de Estados Unidos pidió al gobierno cubano que el señor José Daniel Ferrer fuera excarcelado y a la misma vez ellos pudieran tramitarle una visa y una salida del país. En este caso, bueno, solo señalar que fue bajo una gestión completa del gobierno de Estados Unidos, y varios titulares que seguramente tú has visto han tratado de señalar un destierro por parte del gobierno cubano, y en este caso, bueno, no hay destierro alguno si no hay visa por medio. En este momento hay muchísimos cubanos, venezolanos que están siendo deportados precisamente porque no tienen su estatus migratorio correcto, ¿no? En este caso, el señor recibió una visa, recibió el dinero de los pasajes para volar, fue recibido por políticos dentro de Estados Unidos, fue recibido por varios políticos ahí en el aeropuerto. Entonces no se trata de un destierro, se trata de una gestión completa que hace el gobierno de los Estados Unidos para mover de una de sus fichas hacia Miami. Y bueno, nada, esto ha recalado, el gobierno cubano ya dio la información de cómo se había dado todo. No creo que haya nada por sacar, no hay nada oculto, no hay nada en el oscurantismo, está todo muy público de cómo procedió, y bueno, se demuestra de nuevo que en casos de este tipo donde hay diálogo, se procede a la también excarcelación
y en este caso el movimiento hacia otro país de la persona que le interesa, en este caso el gobierno de los Estados Unidos. En este caso uno de sus peones, y ahí veremos a partir de ahora cómo vivirá con todo el dinero que ganó en estos años, producto también de esta operación que se hace respecto a Cuba. Ustedes tienen casos parecidos allá, ¿no? Así mismo, hermano, así mismo. Estamos preocupados porque no sabemos cómo va a cobrar María Corina Machado el $1.000.000. Si lo va a hacer a través de CL o USDT, cómo le van a depositar la plata a María Corina Machado, no sabemos. Tenemos ese limbo espiritual ahí para ver si podemos repartir ese $1.000.000 del Premio Nobel de la Paz. Así es, hermano, nada, tremendo. Yo decía acá en La Habana, conversando con varios compañeros, que para mí es el Premio Nobel de la Paz más polémico y más rechazado de la historia, porque fíjate que fue muy rechazado el de Kissinger en su momento, pero mucha gente sacaba la carta de que había terminado la guerra de Vietnam, también con el tema de Obama hubo polémica, pero lo de María Corina ha sido un rechazo masivo, o sea, y no solo de fuentes hispanas, porque la gente dice, sí, bueno, los zurdos de América Latina están en contra. No. Estamos hablando de fuentes del mundo entero, también de propios premios Nobel de la Paz. Estamos hablando de políticos dentro de los Estados Unidos, de la alta política, y también de congresistas, senadores de los propios Estados Unidos y de Europa que han rechazado este premio. O sea, ha sido un rechazo monumental y bueno, están tratando de justificarlo, pero no hay forma de que quizás la política más guerrerista de América Latina reciba el Premio Nobel de la Paz. Es que María Corina Machado es tan pavosa que el día que ella le dan el Premio Nobel de la Paz, es el Premio Nobel, bueno, ya, Richard Grenell lo dijo, el Premio Nobel ha muerto. Ha muerto. Apenas se lo dieron a María Corina, murió, porque ella es como... bueno, es una cosa horrible, es como cuando la gente pasa y la hierba, la grama se termina como que dañando. Bueno, eso es María Corina Machado, un elemento pavoso de la política. La bruja demoníaca. Una bruja demoníaca, una tila al revés. Así que bueno. Es un salitre. Es un salitre. Así que bueno, vamos a ver cómo nos vemos y cuidado, y bueno, ya desde ahora alertamos que a este señor Ferrer le vayan a dar el Premio Nobel de la Paz el próximo año, porque faltaría un Premio Nobel de la Paz. Ya le llegarán otros. Sí. O el Premio Sájarov, ese viene en el cornflake de los opositores y de la ultraderecha mundial. Premio Sájarov, un premio del partido Vox de España, una cosa de esas raras, un tanque de pensamiento raro en donde tratan de financiar a las oposiciones en cada uno de los países. 8:57. Muchísimas gracias, señor Necio, desde La Habana, Cuba. Nosotros tenemos que irnos. Así sí, es. señor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos mañana. Un gran abrazo desde acá del circuito BN Radio. Chao.